Buenas tardes a todos. Vamos a empezar para que todo esté a tiempo y poderle respetar su tiempo. Entonces, hoy entre los webinars tenemos de invitado al Centro de la Cuarta Revolución Industrial con Agostinho, su director. Eh, entonces, bienvenidos a todos. Vamos a tratar este tema de uso de las tecnologías para mitigar las desigualdades y posteriormente tendremos a Sebastián Bustamante, cofundador de Impact Hub Medellín. Entonces ya le doy paso a ellos para que se presenten y podamos empezar el webinar. Eli. Listo, entonces, como decía Fede, bienvenidos a todos. Mi nombre es Elizabeth Gómez, soy la coordinadora de proyectos de Impact Hub Medellín. Hoy tendremos una charla alrededor de las tecnologías para mitigar las desigualdades en el marco de nuestro programa Gambeteando, de nuestra plataforma de innovación social Gambeteando, que en este momento tiene abierta una convocatoria para que emprendedores y organizaciones de todo tipo que le apunten a las tecnologías de la cuarta revolución industrial nos ayuden a medir el impacto. Hoy tenemos como invitado a Agustín Almeida, quien es el director del Centro de la Cuarta Revolución Industrial para Medellín, y a Sebastián Bustamante, director y cofundador de Impact Hub Medellín, quien más adelante nos hablará de la convocatoria que acabo de mencionar. Entonces, siéntanse libres de escribir sus preguntas en el chat, las que les vaya surgiendo a medida que vaya avanzando esta charla, y entonces comencemos con Agustinho. Agustinho. Listo, mil gracias Eli y bueno, no, un saludo especial a todos, agradecerle pues al equipo Impact Hub Medellín por la invitación, por supuesto pues a Sebastián que nos acompaña también. Van a ver que la presentación que les tengo para mostrar, aunque esté enfocado mucho en el tema del impacto que las tecnologías pueden tener en problemas sistémicos como la desigualdad, es mucho lo que pensamos y hacemos desde el centro, ¿cierto? La capacidad de maximizar el impacto que la tecnología puede tener en la vida de las personas. Y voy a intentar mostrarles en este espacio de más o menos 30 minutos cómo, ¿cierto? Y van a ver que la presentación está dividida primero en un primer qué hacemos en el centro, ¿cierto? Muy general, luego un poco de por qué es importante trabajar temáticas como desigualdad de género, acceso a educación, acceso a alimentación, etc. Y ya después unos ejemplos, nuestros propios proyectos de cómo hemos venido intentando luchar contra esos problemas utilizando cosas como gobernanza de tecnología, uso de los datos o la misma apropiación tecnológica. Listo. Como dijo él, cualquier pregunta que tengan, por favor, bienvenidas y intentaré con todo el gusto responderles. Bueno, entonces, primero, tres diapositivas muy rápidas de qué es el centro y quién somos nosotros. El primer mensaje es que en el centro realmente creemos que el impacto solo se logra primero con ideas que a veces son, digamos, fuera de lo normal, porque ante el escenario que vivimos y los problemas sistémicos como la desigualdad, como la corrupción, como la baja productividad, temas ambientales, creemos que debemos pensar de forma diferente. Y hay que tener una cierta dosis saludable de locura, ¿cierto? En el buen sentido. Y Gota tenía una expresión que siempre me gustó mucho, que la locura es simplemente una forma diferente de ver ver la normalidad. Entonces, ese es el primer mensaje que les tengo. En el centro realmente creemos en hacer las cosas de forma diferente ante los retos que tenemos a nivel de la sociedad. Lo segundo es que ante este escenario y la necesidad de actuar diferente, debemos apuntar siempre a las estrellas. O sea, aún difícil, debemos realmente retarnos con las cosas grandes, cosas de gran impacto, ¿cierto? Eso es lo que intentamos hacer desde el centro. No siempre lo logramos, pero al menos lo intentamos, ¿cierto? Eso es algo muy importante para nosotros y es un mensaje que quería dejarles también. Y finalmente, la claridad de que solos no lo podemos hacer y que pequeñas acciones sí pueden generar cambio, ¿cierto? Y basamos mucho el trabajo que tenemos desde el efecto mariposa, ¿cierto? Realmente acciones pequeñas pueden de forma sumatoria entre diferentes aliados, actores, realmente generar impacto grande, ¿cierto? Entonces un poco bajo esa dinámica que efectuamos. Ahora, eso desde el lado del centro. Ahora, ¿qué tiene la tecnología que ver con todo esto que les comentaba? Pues
El primer mensaje es, la tecnología sí es clave en el mundo que vivimos, ante la coyuntura actual tal vez más, pero también es claro que la tecnología per se no es suficiente, es un medio para un fin. Y que si en ciencias, en conocimientos, en la aplicación de la tecnología en procesos innovadores, eso no resulta. Y este cartoon es simplemente una forma de mostrarles nosotros cómo vemos la tecnología. Tenemos conciencia de la importancia que tiene, pero es un medio para un fin. Y que muchas veces termina resultando de forma distinta de la cual teníamos inicialmente planteado. Entonces la gestión de expectativas es súper importante. Ahora, lo que tengo para mostrarles aquí es un poco de contexto. Entonces, cuando uno ve una imagen de estas, uno piensa en cosas como diversidad, eh, la aceptación de posibles ideas diferentes, ¿cierto? Tanto en temas profesionales, en temas de orígenes. Es un mensaje que creo que es fuerte e importante. Es el mundo en que vivimos, un mundo diverso. Pero cuando uno empieza a entrar en detalle y uno ve, bueno, toda la gente tiene acceso a las mismas oportunidades, a los mismos, enfrenta a las mismas barreras, los mismos riesgos, ¿qué tan inclinada es esa balanza? ¿Cierto? Y este cartoon, pues obviamente en un escenario extremo quiere mostrar un poco eso. ¿Cuáles son los retos que tenemos dependiendo de cuándo nacimos, dónde nacimos, ¿cierto? Y ahorita más tarde hablaremos un poco más sobre esa perspectiva. ¿Y por qué no pensar, bueno, corrupción que tiene que ver con desigualdad? Pues mucho, ¿cierto? Es uno de los inductores tal vez más importantes y que ha estado por detrás del reflejo de muchas acciones y de la desigualdad que enfrentamos, ¿cierto? ¿Cómo podemos luchar contra eso, teniendo en cuenta el impacto que se busca? Y, por supuesto, temas como desequilibrio de poderes y el acceso inequitativo a los mismos recursos, ¿cierto? Estas imágenes yo sé que pueden ser fuertes, pero es un poco del mensaje de que el mundo que vivimos es así, no es porque estamos en esta situación de pandemia que eso ha cambiado. Antes se ha reforzado, ¿cierto? Ya vivíamos en problemas sistémicos de antes, tal vez ese tema se ha reforzado desde que empezamos con el problema de COVID, con esa crisis global y sobre todo bajo la lógica, la tecnología puede ser parte de la solución, pero si no tenemos cuidado, también puede aumentar las brechas sociales que existen, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a pensar, bueno, eh, ¿eso qué significa? Estamos hablando de problemas sistémicos, pero ¿cuáles son los ejemplos de cosas que realmente impactan el acceso equitativo a las mismas oportunidades? Este ejemplo que ustedes ven aquí, seguramente lo conocen muy bien, es el problema que ha existido a nivel del programa de alimentación escolar, en que millones de raciones fueron robadas solo en 2018, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, pues, ¿dónde está la solución tecnológica que puede aportar eso? Desde inteligencia artificial, blockchain, la capacidad de seguimiento de los procesos de licitaciones públicas, etc. Hay otros ejemplos. Si uno empieza a mirar, bueno, la inteligencia artificial en la sociedad, pues sí tiene un impacto importante. Este es un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? En eventos deportivos ha sido aplicado en diferentes partes del mundo, en los estadios, en reconocimiento facial, en temas de conflictos sociales también. Pero la verdad que aún la herramienta sea muy importante, hay que tener en cuenta que hay unos retos asociados a eso. Entonces, hoy sabemos que existen lo que llaman bias, ¿cierto? Un tema de uso de inteligencia artificial y el hecho de que hay falsos negativos y falsos positivos, dependiendo, por ejemplo, del color de la piel, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién debe regular eso? ¿Cómo aseguramos que la tecnología es parte de la solución más que el, amplificar el problema como tal? Y hay otros ejemplos, ¿cierto? En San Francisco el año pasado fue banido el uso, reconocimiento facial en ciertos escenarios por una ocurrencia en un almacén de Apple, ¿cierto? En que la sociedad civil hizo un requerimiento a nivel municipal y prohibió el uso de eso porque acusaron de forma errónea a una persona dentro del almacén de Apple, ¿cierto? Entonces en San Francisco, una ciudad a la vanguardia de la tecnología, estas cosas pasan. Entonces la pregunta es, ¿realmente la tecnología que es parte de la solución, debemos gestionarla y aplicarla de una forma muy consciente, ¿cierto? Y hay otros ejemplos. Hace poco salió esta noticia, tal vez un año y cualquier cosa, sí, pues 2018. Amazon tenía una herramienta de inteligencia artificial para ayudar en el proceso de reclutamiento y por lo visto había un bias contra temas de género, ¿cierto? Entonces lo eliminaron, dejaron de utilizar. Entonces la pregunta
una vez más, ¿cómo aseguramos que estamos gestionando bien esas oportunidades que la tecnología se nos pone sin caer en riesgos de impacto y sobre todo pensando en algo que se llama neutralidad tecnológica? Ahorita les vamos a hablar de un proyecto que tenemos sobre eso. Y si cambiamos la tecnología, solo Internet de las cosas, hay un escenario esto era obviamente antes de la crisis global, 14 trillones de dólares era el mercado global de Internet de las cosas en 2022. Pero más que importante que de repente pensar solo en la oportunidad de mercado de desarrollo de nuevas oportunidades de productos y servicios, es que más del 80% de desarrollos podrían apuntar de forma directa e indirecta a metas como los ODS, ¿cierto? Algo importante a tener en cuenta cuando uno toma decisiones de cómo la tecnología y la innovación puede impactar la vida de las personas. Y hay ejemplos muy sencillos que uno va a desarrollar. Esta empresa Zipline resultó de una de las primeras iniciativas de la red de centros del Foro Económico Mundial, y es en Ruanda, en que utilizaron drones para la entrega de suministros. En este caso fueron unidades de sangre a zonas remotas, ¿cierto? Poblaciones que no tienen acceso a este tipo de suministros pudieron hacerlo a través de estos drones. Entonces uno dice, ¿dónde está la innovación? ¿Es la tecnología como tal o realmente la puerta que abre, que salva vidas y a la vez desarrolla una cadena de industria que no existía en el país? Y ahora se abrió la puerta. Ruanda ya tiene su centro para la cuarta revolución industrial, para que sepan. Quieren ser un powerhouse de desarrollo de software y de análisis de data, inteligencia artificial, etcétera, en África para temas de drones, no solo para esta aplicación, sino para otras. Entonces desarrolla una nueva cadena de valor y una industria en el país, ¿cierto? Pero uno piensa, bueno, eso es muy innovador, como les decía, pues la verdad en Cali hace 2 años y medio más o menos lo aplicaron para la entrega de muestras clínicas entre IPS y corregimientos pues en veredas. Entonces realmente fue interesante ver que esto pasaba, pero las preguntas que surgieron aquí en el uso de esta tecnología estuvieron en ese momento, 2017, relacionados con temas de privacidad, ética, transparencia. Se dieron cuenta que estaban usando drones parecidos para intentar ver si las casas estaban o no ocupadas para asaltarlas. Entonces viene una serie de preguntas de, bueno, la tecnología es súper importante, pero hay que acompañarla de normas culturales, sociales, políticas públicas, etc. Ahora, hemos estado hablando de ejemplos, como vieron al principio, pues de contexto, qué significa diversidad, qué significa impacto en la vida de las personas, y ejemplos concretos de la importancia de tecnología, pero también los retos que eso acarreta. Pero aquí está un ejemplo, y es uno de los temas también, en las sombrías de lo que hacemos, que es el uso de datos, ¿cierto? Y quería solo mostrar esta diapositiva rápida, es una noticia muy reciente. Para los que me acompañan el tema geopolítico en gestión de datos, vale la pena en la Unión Europea que vean cuál ha sido el foco de trabajo. Y es una competencia, me encanta el título porque no es una lógica single market, ¿cierto? De mercado digital único, para Unión Europea competir con Estados Unidos, sino realmente de los países desde el punto de vista soberano y la claridad de quiénes son los datos y el impacto que se tiene en competitividad y el uso y valor de los datos a nivel individual contra las grandes empresas. Entonces es muy interesante que en la Unión Europea, obviamente aprovechando su idiosincrasia de mercado único, esté generando una base de datos central, precisamente para aumentar su competitividad como región y a la vez asegurar el control individual y la capacidad de las compañías y las mismas personas monetizar o entender para qué sirven sus datos, cuál es el valor y el uso estratégico de los mismos. Entonces, yo quería mostrar esto porque esto es una foto que realmente cambia las reglas del juego. Imagínense un espacio donde hay datos en Latinoamérica convergiendo desde origen público a privado y que las reglas de uso de esos datos estén claros en temas de propuesta de generación de valor, el impacto que eso puede tener en el desarrollo de productos y servicios, apuntando a esos problemas sistémicos que les mencionaba y por supuesto la desigualdad como uno de ellos es realmente muy interesante. Bien, entonces preguntan ustedes, listo, esto, ok, ¿qué tiene que ver con la cuarta revolución industrial? Pues la verdad todo. La cuarta revolución industrial o la tercera o la segunda o la primera es simplemente
digamos, con la definición de espacio en tiempo, es súper importante en temas de definición y concepto, pero quería mostrarles un ejemplo de algo que viene desde la primera revolución industrial, para que vean pues que el tema de la cuarta, ahora ya hablan de la quinta con ciencias espaciales y la biología sintética, es súper importante, pero insisto, es simplemente una taxonomía. Entonces, de la primera industria quería hablar con ustedes de un ejemplo de algo que hoy sigue pasando y que es súper importante en temas de impacto, incluso de lo que quería mostrarles en desigualdad como tal. Entonces, no sé si reconocen este equipo, es una de las primeras máquinas que permitió el desarrollo del motor a vapor, ¿cierto? ¿Y cuál es el combustible que es utilizado para esta máquina en su momento? Es carbón, ¿cierto? Y uno pensaría, bueno, eso fue desarrollado pues en la época de la primera revolución industrial, pero hoy, ¿cuál es el estado de esta industria? ¿Sigue siendo muy utilizado? ¿No sigue? Pues de pronto algunos conocen, pero a mí me gusta este ejemplo precisamente porque tiene muchas de las aristas que hemos venido conversando desde el inicio de la presentación. Y la primera es, como ejemplo de India, estas son las minas Jahira que llevan décadas en combustión. Y para que sepan, el 75% de la electricidad en India proviene de combustión del carbón, ¿cierto? Y eso hace con que sea uno de los países principales en la emisión de CO2 en el planeta, después de powerhouses industriales como Estados Unidos y China, ¿cierto? Y hoy hay una reserva muy importante, más de 19.000 millones de toneladas para extraer, y la claridad de que apenas hoy la extracción apenas está en los 32 millones. Solo para que tengan una idea, esa es solo una mina en India, aproximadamente son 350 millones de toneladas del año en India. En Colombia anda alrededor de los 85, ¿cierto? Pero eso todo para contarles que cuando uno piensa, bueno, ese mercado está creciendo, no está teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, la renovación de las fuentes de energía, la introducción de nuevas tecnologías para volver más eficiente. La verdad, el mercado sigue creciendo. No mucho, pero sigue creciendo, o al menos seguía hasta el final de 2019 al 2% anual. ¿Cierto? Solo para que vean el punto de vista de industria, aún fragmentado, la verdad, sigue siendo un mercado importante para muchos países, ¿cierto? Y con un impacto, como vean, a nivel ambiental primero, pero sobre todo a nivel pues, de la vida de las personas, porque muchos de las familias que están aquí tienen niños que desde una edad muy temprana están expuestos a esto, entonces uno hace la pregunta, pues, y ya ahorita les voy a mostrar unos datos interesantes del último reporte de desarrollo humano del PNUD, precisamente que muestran este tipo de escenarios siguen ocurriendo. Entonces, la pregunta de desigualdad tiene que ver no solo con el acceso a bienes básicos, pero también a habilidades mucho más desarrolladas. Bueno, esto todo, ¿para qué? Para mostrarles que listo, el tema no es la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta revolución industrial, la verdad un poco irrelevante eso, sino que la tecnología es parte de la solución y hay que gestionarlo para que logremos realmente apuntar a esos ODS. Ahora bien, la pregunta que viene es, los 193 países que firmaron y definieron estos 17 ODS que terminaron en casi 170 indicadores, la pregunta es, ¿eso se mantiene ahora con el tema de COVID o se cambia? Y hay unos estudios para los que quieran vigilar, pues que hacen el análisis del cumplimiento de los ODS. Y hoy se está hablando con varias personas de Naciones Unidas, se está haciendo la pregunta, ¿esas metas deberíamos cambiarlas o no? Porque el último informe de la reunión que hubo en Nueva York en septiembre es precisamente que la verdad es que el impacto en las poblaciones vulnerables en algunos países no ha sido suficiente, ¿cierto? Entonces, a pesar de que estamos en un nivel más bajo de pobreza extrema, la velocidad no es suficiente. Y esto fue antes del escenario de COVID, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son los tipos de iniciativas que realmente debemos enfocarnos para lograr que generemos impacto en esto? Y hay un trabajo bien interesante, si no lo leyeron, lo recomiendo, el Latin American Economic Outlook de la OECD, que en 2019 define lo que llaman las trampas de desarrollo económico, ¿cierto? Una trampa asociada a la productividad, en que
realmente en los últimos 65 años, la productividad ha venido bajando en Latinoamérica comparado pues con la Unión Europea. O el tema de confianza institucional, ¿cierto? El tema de corrupción, de transparencia, el impacto ambiental. A medida que el ingreso per cápita en promedio sube, el impacto ambiental también ha venido aumentando. O obviamente el tema de la vulnerabilidad social como tal, ¿cierto? En que hay que reconocer que a pesar del aumento de ingreso per cápita en la región, las poblaciones en riesgo también aumentan porque miren el escenario que estamos, en que la población en riesgo, yo les decía ahora, alrededor del 40%, de regresar a niveles de pobreza que teníamos antes, ¿cierto? Y con eso viene asociado otros indicadores como la mortalidad infantil, el desempleo, etc. Ahora, para terminar y mostrarles un poco de lo que hacemos en el centro, quiero mostrarles un par de diapositivas muy rápidas y realmente creo que vale la pena que vean el resumen. Son tal vez 30, 40 páginas, el sumario ejecutivo del informe de desarrollo humano del PNUD. Y ellos hablan algo bien interesante. Una cosa son lo que se llaman las capacidades básicas, ¿cierto? La sobrevivencia infantil, la educación primaria, etcétera. Pero después hay otras que ya son lo que llaman enhanced capabilities, ¿cierto? Las capacidades y competencias mucho más asociadas a nivel de educación más altos, acceso a niveles elevados de calidad de servicios de salud y resiliencia. Y ojo que esto es 2019, resiliencia a lo que llaman Black Swan Event, ¿cierto? Como el caso del COVID, ¿cierto? Y lo que ellos muestran y hablan es cuáles son los mensajes realmente que vienen cuando uno mira el tema de desigualdad en desarrollo humano que existe actualmente, ¿cierto? O al menos hasta diciembre. Obviamente, esa disparidad que sigue existiendo, que ellos hablan, y que realmente lo que queremos, aún reduciendo los escenarios extremos, eso sigue existiendo. Y una nueva generación, les voy a mostrar un ejemplo de desigualdades que no existían, que vienen precisamente con ese desarrollo desde las capacidades básicas hasta las más avanzadas. Entonces, hay una serie de mensajes súper importantes que es importante realmente tener en cuenta cuando uno piensa en los balances de poder económico y cuando uno ve pues la curva de aumento de ingreso per cápita, pero hay eventos como este Black Swan event del COVID y que realmente nos vuelven a un punto de partida en que estábamos hace algunos años atrás, ¿cierto? Y el mensaje aquí es, mire, tenemos que mirar más allá de los promedios, mirar los escenarios extremos. Existe una cantidad de data que nos permiten hacer un análisis, ¿cierto? Esa data está, el análisis está. Entonces yo creo que es interesante que lo tengan en cuenta a la hora de pensar cuáles son las soluciones y cómo la tecnología puede ayudar a atacar estos problemas que estamos viviendo. Y aquí un último ejemplo de esos nuevos niveles de desigualdad que están detectando, que a pesar de que algunos indicadores importantes han ido mejorando en los últimos 10, 15 años, la verdad es que existe todavía una desigualdad, por ejemplo, en temas de acceso a educación. Y la verdad es que niños que nacen en países menos envolvidos hoy tienen todavía una menor probabilidad de no acceder, por ejemplo, a temas de educación superior, ¿cierto? Entonces, es mucho más complejo y multivariable que uno pensaría. Y insisto, estos eran datos hasta diciembre. La conversación muy interesante que hemos venido teniendo con PNUD es precisamente para entender cómo debemos enfrentar los nuevos retos que nos están poniendo esta crisis global que vamos a enfrentar. Bueno, esto todo para mostrarles que para nosotros lo que estamos viviendo es llamada a la acción. Ya era así antes, o sea, desde septiembre, octubre lo veníamos planteando de esa forma. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Es un llamado a la acción. Más que la tecnología, es qué vamos a hacer para actuar de forma diferente y poner el conocimiento y el ser humano en el centro de la toma de decisiones, ¿cierto? Es un poco ese el mensaje. ¿Y por qué es importante una red como en la cual estamos nosotros? Es que nosotros arrancamos como el quinto en el mundo y hoy ya están 12 y la idea es llegar a 20. Entonces, como ven, son países y regiones que vamos compartiendo proyectos, problemas, la generación de resultados, pilotos, y es realmente muy potente lo que se puede hacer si nos concentramos e enfocamos en los problemas que son y el desarrollo de proyectos como tal. Entonces, quería ahora
yo sé que me tengo 5 minutos, mostrarles rápidamente un par de proyectos y cómo lo hemos venido desarrollando para que tengan una idea de qué cosas estamos haciendo desde el centro, pensando en los problemas sistémicos que les mencionaba. Entonces, la primera claridad, y esto, lo que está aquí no es un proceso ni una metodología de trabajo que tenemos, es más un marco de trabajo, ¿cierto? En que siempre partimos de esas trampas de desarrollo económico, los problemas sistémicos, una articulación con actores a nivel de país y de la región, ¿cierto? Para identificar retos y problemas. Y con eso buscamos también información desde las tendencias de uso y aplicación de tecnologías, qué está pasando en marcos normativos, culturales, política pública en el mundo. Y con ese conocimiento intentamos entender cuáles son las oportunidades para, con ejes de trabajo muy concretos, los mencioné al principio, uso de los datos, la adopción de tecnología, la gobernanza de la tecnología como tal, diseñar unas iniciativas. Y esas iniciativas tienen que tener siempre estas características, que produzcan un resultado tangible, que lleve a cambio y que sea escalable. Es decir, que el piloto que hagamos en Barranquilla lo podemos escalar de alguna forma a otras ciudades, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, un poco esa es la dinámica de trabajo. Pero es muy importante tener en cuenta que tal como en cualquier diseño de proyectos o pilotos, ese es un factor clave, ¿cierto? Una lógica de que nos vamos a equivocar, esa es parte de cualquier proceso y eso está bien, es una curva de aprendizaje. Lo que tenemos es que asegurar que no cometemos los mismos errores como tal. Y los procesos que tenemos desde el punto de vista creativo es tal cual otro proceso que tengas en algunas lluvia de ideas o de innovación o desarrollo de productos, de servicios ante oportunidades o problemas, en que uno arranca muy bien y empieza a pensar, no, espérate que no estamos bien, y mientras más actores hablas y entiendes literalmente la voz del mercado, en este caso los stakeholders son las entidades públicas, privadas, las startups, las empresas grandes, la ciudadanía, etcétera. Pero a medida que vamos desarrollando el proceso iterativo en el diseño de los proyectos y vamos logrando estructurarlos con base en información de mucho más primaria y no solo secundaria, ¿cierto? Bueno, ahora rápidamente, en esos últimos 3 minutos, 1 minuto por cada ejemplo de proyecto que tenemos. Tenemos un proyecto que se llama la Iniciativa Ciudades Inteligentes del G20. Hoy estamos preparando un piloto aquí en Medellín en alianza con Nuevo Habitat, en que queremos, por un lado, entender cómo aportar al desarrollo de hojas de ruta de implementación de tecnología bajo un marco de principios rectores que están asociados a una hoja de ruta de política pública. Y para eso el piloto inicial con Nuevo Habitat, que lo haríamos aquí en Medellín, es precisamente desde acceso a datos, cómo somos capaces de analizar temas de discriminación para tomar decisiones, por ejemplo, ante el escenario que estamos hoy con el COVID, ¿cierto? Cuando uno piensa en acceder a los datos de las personas asociados a la georreferenciación y cómo se utilizan estos datos, cuál es la percepción ciudadana y cómo podemos analizarlos a la luz de una implementación tecnológica que después más adelante puede generar valor de diferentes formas. Ese es un ejemplo de un proyecto y que busca entender cuál es el impacto de acceso a los datos de las personales y el uso ético y responsable para que no genere discriminación y desigualdad hacia el futuro. Otro ejemplo, esto venía desde el año pasado, es la aplicación de blockchain en licitaciones públicas. Como vimos en el caso del programa de alimentación escolar, hay un desequilibrio en la balanza pues, debido a la corrupción asociada al robo de esos recursos financieros para alimentar a los niños. Entonces, la idea era cómo se desarrolla un software de blockchain para permitir temas de trazabilidad, inmutabilidad, transparencia, acceso a la información y con eso combatir obviamente la corrupción. Por un lado está el desarrollo de la tecnología, pero por otro es cómo se diseñan las recomendaciones, porque esto nunca fue aplicado en el país. Entonces, si uno lo aplique, por ejemplo, en la Secretaría de Suministro aquí en Medellín, ¿cómo se puede ampliar ese marco normativo para aplicarlo en diferentes secretarías, en diferentes ciudades del país? Uso estratégico de los datos, yo hablé mucho de este tema ahorita. Es un proyecto que tenemos con el CAF, en que el objetivo es entender en el sector público cómo realmente es el estado de uso de los datos y la inteligencia artificial, ¿cierto? Y vamos a hacer varios estudios para definir casos de uso, precisamente para que con el uso de los datos y una tecnología o un grupo de tecnologías desde la inteligencia artificial se pueda asegurar que eso sea hecho de una forma idónea, transparente
y que el acceso a la información esté generando valor, ¿cierto? Eso con el objetivo de formular también políticas públicas a la hora de utilizar esto. La claridad de que esto es clave no solo para el sector público, sino a medida que vamos avanzando, la integración también de observadores del sector privado. Y finalmente, como última nota, el proyecto tenemos que se llama GFAIR, que es un proyecto asociado a la neutralidad de género desde el punto de vista tecnológico. Es decir, hoy, como les mencionaba, la inteligencia artificial todavía tiene sesgos asociados al tema de género. Y a la medida que vamos diseñando la metodología de trabajo y las estrategias para poder no solo generar, sino utilizar habilidad de datos para estas soluciones de inteligencia artificial, creemos que eso se puede aplicar para otras variables también, no solo género, sino otro tipo de variables asociadas a temas de segregación. El foco es neutralidad tecnológica, en que el primer caso de uso sería en temas de género como tal. Bueno, cerrando, porque sé que ya estoy pasado el tiempo, les pido disculpa, dos mensajes rápidos. Primero es, sabemos que estamos ante una perspectiva difícil para la sociedad, ya no era fácil, pero hoy este reto nos viene a acelerar un poco la necesidad de generar soluciones que realmente sean mucho más equitativas. Y la tecnología es clave para eso. Realmente el impacto que puede tener el acceso a conocimiento aplicado en diferentes áreas de la sociedad es realmente impresionante, pero hay que hacerlo bien y de punto de vista enfocado, incluso como muchas veces, como dicen algunos autores, como estrategia de país a nivel holístico. Y también un dato de que el otro día escuchaban en uno de los miles webinars pues, que todos hemos asistido en estos últimos 15 días, que el tema de COVID nos ha acelerado pues 2 o 3 años, o sea, de repente brincamos 2020 a 2023, con todos los retos asociados a la velocidad de implementación de tecnología como tal. Entonces, muy bueno tener eso en cuenta. Y el último mensaje es, volviendo al principio, el centro, y eso es un excerto adaptado de Gotha, que me gusta mucho, realmente hay que avanzar rápidamente y a veces no tener miedo en asumir ciertos riesgos desde el punto de vista de desarrollo de nuevas soluciones, pero también la claridad que les decía, hay que acompañar eso de un marco normativo y cultural también que permita asegurar el impacto equitativo, ¿cierto? Aunque eso vaya contra toda la lógica, hay que mantener la esperanza de que eso sí se puede hacer. Y nada, les agradezco mucho el espacio, nuevo Sebastián Impact Hub Medellín, de verdad muy buena la oportunidad de poder contarles un poco lo que estamos haciendo y súper abierto a todas las preguntas que tengan. Mil gracias. Eli, te paso la palabra. Gracias a ti, Agustinho. Realmente fue una intervención muy clara y muy concisa. Y yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Por qué crees que tenemos tantos paradigmas y nos cuesta tanto implementar las tecnologías en proyectos de impacto? Mira, yo abordé un poco ese tema, ese punto durante la presentación y de pronto empezaría por decir que creo que no es solo para temas de impacto como tal. Yo creo que no es fácil realmente implementar la tecnología por diferentes motivos, los riesgos tecnológicos asociados. Miren, hablando de impacto, miren que me están buscando. Yo estoy en un webinar, chao. Ahí sí corrieron asustados. Qué pena de ustedes, pero esa es la realidad que tenemos. Bueno, les decía, yo creo, Eli, que no es solo un tema de las oportunidades de desarrollo e impacto. Yo creo que el primer mito que tenemos que abordar juntos es precisamente que se puede hacer las dos cosas juntas, generar productos y servicios innovadores de base tecnológica que realmente pueden generar valor y a la vez impacto, como tú decías, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es, insisto, la tecnología es un medio para un fin, es clave y si no se usa es muy difícil asegurar que pase. Pero te voy a poner un ejemplo de algo que en estos días discutí con un par de concejales, muy interesante la discusión. Ellos, una de las metas que tenemos en el plan de desarrollo aquí en Medellín es precisamente el impacto en pymes, en mi pyme, ¿cierto? Desde la transformación digital y digamos que eso se hablaba antes, hoy tiene un sabor muy diferente dada la aceleración que tenemos que poner. La pregunta es, que me hacían era, desde la cuarta revolución industrial,
mejor dicho, la definición de ellos es que había empresas de economía tradicional y empresas de la cuarta revolución industrial. Y mi respuesta es no, eso no es así. Hay empresas que hoy aplican tecnología avanzada dentro de sus trabajos y otras que sí son más tradicionales en sus procesos. La tecnología me impacta transversalmente y debe ser aplicada realmente de forma holística, siempre y cuando se tenga claro para qué, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante que tengamos ese mensaje, no solo para temas de impacto, sino para todo. Listo, Agustinho, muy clara tu respuesta. Nuevamente invitamos a las personas que vayan teniendo preguntas, las vayan escribiendo por el chat. Y ahora le doy paso a Sebastián Bustamante, cofundador del Impact Hub, quien nos hablará acerca de la convocatoria que tenemos actualmente dentro de Gambeteando. Listo, gracias Eli, gracias Agostinho, cubriste muchos temas, pero creo que quedaron bien cubiertos. Agostinho ya apagó la cámara, pero teníamos exactamente la misma camisa. Y antes de comenzar el webinar hubo una pequeña discusión de quién se la cambiaba, que bueno, al final nos la dejamos. Gracias a todas las personas que están acá con nosotros. Tenemos 18 o 20 participantes. A continuación, como les explica Eli, les vamos a compartir una convocatoria que tenemos en este momento. Me avisan, porfa, cuando ya estén viendo mi pantalla adecuadamente. Supongo que ahí ya. Ahí la estamos viendo, Sebas. ¿Se puede ver? Sí, ya la veo. Perfecto. La convocatoria lo que busca es incorporar un aliado tecnológico en tecnologías de la cuarta revolución industrial en nuestro programa de innovación social llamado Gambeteando. No sé si alguna de las personas que están presentes en el día de hoy conocen lo que es Gambeteando. Sí, rápidamente, este es un programa de innovación social, como les contaba Elizabeth al comienzo, que busca ayudarle a niñas y niños entre 10 y 15 años de edad de comunidades vulnerables de la ciudad de Medellín. En específico, durante este primer año del programa, tenemos presencia en la comuna 5 y la comuna 10, a desarrollar habilidades socioemocionales y habilidades de emprendimiento social enfocadas en crear agentes de cambio en las comunidades, medio de mentoring en liderazgo. Es un programa que operamos en la ciudad en alianza con una fundación llamada Fútbol para el Futuro y usa el fútbol como puerta de entrada con el fin de crear un ambiente seguro que nos permita capturar la atención de las niñas y los niños, a partir del cual vamos a comenzar a desarrollar el resto de la metodología que brevemente les acabo de describir, gambeteando entonces para los que nos van a evadir los obstáculos que los chicos encuentran en las comunidades. Cuando gambeteas, estás tomando una decisión que... Sebas, ¿sigues ahí? Estamos teniendo problemas con el audio. Sebas, ¿me escuchas? Los otros participantes me escuchan. Sí, Eli, te escuchamos súper bien. Ok, ¿y están escuchando a Sebastián? No. No, está teniendo problemas. Problemas, sí. Ajá. Sebas, ¿nos escuchas? Le voy a escribir. Dale. Qué pena con ustedes. Ya voy a mirar qué pasa y para que podamos continuar. Creo que ahí ya me deben escuchar. Sí, ya. Ahora sí, Sebas. Sí, nos reinició el Zoom. Ojalá no nos estén hackeando nada. Esperemos que no. Pero bueno, supongo que me escucharon hasta la descripción de lo que es el programa en sí, ¿no? Y aquí en pantalla, si lo están viendo, les quiero compartir la convocatoria que tenemos en este momento abierta para lograr que ese aliado tecnológico nos ayude a entender, primero que todo, a través de mediciones y luego a interpretar los datos relacionados con el programa Gambeteando en sí. Estamos buscando organizaciones que tengan un énfasis muy claro
en las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Aquí le damos la bienvenida a todo tipo de espectro tecnológico. Estamos pensando en organizaciones que sean datos, organizaciones que trabajan con chain, organizaciones que quieran desarrollar, por ejemplo, su tecnología de Internet de las cosas en un ambiente de testeo como lo puede ser Gambeteando. Este aliado tecnológico se va a encargar entonces de darle a este programa de impacto un enfoque tecnológico que nos permita no solamente entender la operación internamente al programa, sino además de eso, poder entender cómo lo podemos replicar, dado que tenemos el poder que nos dan los datos para tomar y argumentar las decisiones que correspondan para hacer Gambeteando más sostenible. La convocatoria está abierta hasta el 22 de mayo, para que sepan, es decir, tenemos en este momento unos 20, 18 días, 17 días, ¿no? Y el ganador tiene una serie de beneficios. Ahorita les vamos a copiar en el chat de este webinar el link de la convocatoria como tal. Aunque si se van para Instagram, en la cuenta gambeteando.med, ya pueden dar clic en el link de la bio y ahí tienen la página directamente de la convocatoria. Entonces, entre otros beneficios, el ganador de la convocatoria va a poder fin de hacer parte de una visita al ecosistema de salud de ese país. Es una visita de relacionamiento, es una visita de conocer casos de éxito importantes en la aplicación de la tecnología para la mejora de la salud en las comunidades, es una visita obviamente cultural y pues la idea es que enriquezcamos esa visita con la participación del ganador en el Foro de Salud de Ginebra. Esto sucede en la tercera semana de noviembre de este año. Esto es importante ponerle un asterisco en el sentido de que estamos partiendo del supuesto de que por COVID podemos seguir con el plan adelante. Sin embargo, es un beneficio para el ganador que mantendríamos en el tiempo. Adicionalmente, pues tenemos el apoyo de Ruta N en la convocatoria. El ganador tendría acceso al laboratorio de innovación de Ruta N para hacer testing de la solución propuesta para Gambeteando. El ganador también tendría membresías en el Impact Hub, tendría la posibilidad de aplicar sin costo nuestros programas de incubación y aceleración y beneficios con algunos aliados comerciales del Impact Hub como lo son Amazon Web Services, Agenda, HubSpot, Nominap, Cuidamos, entre otros aliados, ¿no? Yo no me voy a quedar en el detalle específico de la convocatoria porque todo se puede ver con mucho más detalle en la página. La gran recomendación es que lean los términos de referencia. Digamos que ese es el pastel. Yo creo que Agostinho ha vivido lo suficiente en Colombia para saber que es un pastel, o nos dirás si no, pero lo que buscamos es que con esos términos de referencia puedan conocer los indicadores que nos interesa medir. Hay algunas preguntas orientativas que también es importante que tengan presentes y se da todo el contexto de lo que es el programa. Entonces, si tú lees los términos de referencia, se va a facilitar bastante el aplicar a la convocatoria, que como les decía inicialmente, está abierta hasta el 22 de mayo para usar tecnologías 4.0 en el programa Gambeteando. Eso es todo pues lo que yo tenía por contarles. Aquí voy a dejar ya de compartir pantalla, ¿no? Y ya daremos paso a preguntas que tengan las personas, ya sea que estén en el chat o no. Frente a los contenidos que se impartieron en este webinar. Gracias pues por su atención. Gracias, Sebas. Gracias, Agustín, nuevamente. Sí, todas las personas que tengan preguntas, el chat pues está abierto para que se hagan. Pues hasta el momento no ha llegado ninguna. Recuerden, como decía Sebastián, que la convocatoria también la pueden encontrar en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram. Y listo. No sé quién tenga alguna pregunta, también siéntase libre de abrir el micrófono o escribir por el chat. Hola, Hola. Cuéntanos, Eliana. ¿me escuchas bien? Sí, te escucho. Sí. Agustinho todavía está. Sí, acá está. Hola, sí, Mm. claro. Ah, aquí bueno. estoy. Yo quería preguntarte si conoces algún caso de éxito de proyectos que incluyan las tecnologías, pues las nuevas tecnologías y proyectos en pro de la población con discapacidad.
¿Te refieres a proyectos o productos y servicios? No, estén lo que conozcas, pues sí, si tienes algún caso de éxito en pro, pues en beneficio de población con alguna condición de discapacidad. Sí, claro, hay varios, y hay varios tipos de innovaciones en productos y servicios. Desde robótica, incluso aquí en Colombia, desde la UPB lo ha estado trabajando, desde normas culturales de política pública, desde ONU Habitat se ha venido trabajando también en proyectos de acceso equitativo a personas de discapacidad, temas de servicios públicos como tal, o a educación. Hay una cantidad de proyectos pues, exitosos, teleeducación como tal, imposición de nuevas tecnologías y acceso a las mismas. Lo que sí no hay, para aclararte, es a la escala que uno quisiera, ¿cierto? Yo creo que esa es de parte del tema. Pilotos y proyectos puntuales y tecnologías, yo siento que sí han habido y van a existir más, no solo para población de discapacidad, pero es la escala, la capacidad de escalabilidad, por mucho tiene que ver también con la sostenibilidad del mismo modelo de negocio, ¿cierto? Y esa es parte yo creo que de los retos que existen, no solo para estos temas de impacto, sino para todos. Pero a la escala es donde creo que no hay tantos ejemplos como uno quisiera. Ok, gracias. A ti, Eliana. Gracias a ti, Eliana. Listo, yo creo que no hay más preguntas. Entonces, nuevamente agradecerles a todos por haber estado presentes en este webinar. Pues son muchos los aprendizajes y los retos que quedan. Y esperamos que se sigan conectando a próximos espacios como estos, los cuales pueden encontrar en nuestro Instagram, en nuestra página web. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Agustinho, Sebastián, y listo, nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, Gracias, muchas Eli, gracias. que estés bien. Listo. Hasta luego. Chao, Gracias de que estén nuevo. bien. Hasta Bueno. luego.